Hola, bienvenidos al curso Matemáticas 2, en donde estaremos abordando temas de geometría y trigonometría. En esta primera sesión veremos el tema ángulos y sistemas de medición. Identificaremos los tipos de ángulos, analizaremos los sistemas de medición y por último realizaremos conversiones entre un sistema y otro. Comenzaremos por definir qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común, llamado vértice. En esta imagen podemos observar los elementos de un ángulo. Tiene un lado inicial, un lado terminal y el vértice. La flecha nos indica el sentido en el que está siendo medido el ángulo. Comúnmente, los ángulos se miden en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, pues de esta manera la magnitud del ángulo es positiva. En esta imagen tenemos un ángulo mayor a 180 grados y es un ángulo positivo porque está siendo medido en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Pero si medimos un ángulo en el sentido de las manecillas del reloj, entonces la magnitud de dicho ángulo es negativa. En esta imagen tenemos un ángulo mayor a 180 grados y se trata de un ángulo negativo por el hecho de medirlo en el sentido de las manecillas del reloj. A continuación, veremos los tipos de ángulos. El ángulo agudo tiene una amplitud que está entre 0 grados y menos de 90 grados. El ángulo recto tiene una amplitud igual a 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. El ángulo llano mide 180 grados. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Y por último, el ángulo perigonal mide 360 grados. A continuación, veremos un ejemplo por cada uno de ellos. Aquí tenemos un ángulo agudo. Enseguida aparece un ángulo recto. Ahora tenemos un ángulo obtuso. Y más abajo comenzamos con un ángulo llano. Enseguida, un ángulo cóncavo. Y por último, un ángulo perigonal. A continuación, veremos 6 ejemplos. En cada figura vamos a analizar si se trata de un ángulo positivo o negativo y después veremos de qué tipo es. Comenzamos con la primera figura. Se trata de un ángulo positivo. En la segunda figura también es un ángulo positivo. En la tercera tenemos un ángulo negativo. En la cuarta es un ángulo positivo. En la quinta es un ángulo positivo. Y en la última figura es un ángulo negativo. Regresemos a la primera figura. Se trata de un ángulo perigonal. En la segunda figura es un ángulo recto. En la tercera figura es un ángulo obtuso. En la cuarta figura también es un ángulo obtuso. En la quinta figura es un ángulo agudo. Y en la última figura tenemos un ángulo cóncavo. Enseguida veremos los sistemas de medición. El más común es el sistema sexagesimal, conocido por todos. Aquí los ángulos se miden en grados y resulta de dividir la circunferencia en 360 partes iguales, donde cada una recibe el nombre de grado. Aquí tenemos un ejemplo. El segundo sistema de medición es el cíclico o circular, menos conocido por la mayoría de las personas, pero más ampliamente utilizado en las ciencias. Aquí los ángulos se miden en radianes. La medida de un ángulo en radianes
se basa en la longitud de un arco del círculo unitario. Tal vez este concepto parece difícil de entender, pero lo veremos con detenimiento en esta parte. Y te pido que hagas el siguiente ejercicio. En tu cuaderno, dibuja una circunferencia de radio 5 centímetros. A continuación, corta un listón del mismo largo. Y ahora vas a colocar el listón sobre el perímetro de la circunferencia. De esta manera, observamos que se forma un arco. Entonces, un radián es la abertura comprendida entre los extremos de este arco y el centro de la circunferencia. En el sistema sexagesimal, un radián equivale a 57.29 grados. No importa cuánto mida el radio de la circunferencia, puede medir 5 centímetros o 1000 centímetros, pero un radián siempre medirá lo mismo. En esta imagen tenemos 4 figuras. En el inciso A observamos un radián. En la segunda tenemos 2 radianes. En la tercera, 3 radianes. Y, por último, observamos que una circunferencia tiene 2 pi radianes, que aproximadamente es igual a 6.28. Comúnmente nos han enseñado que pi es igual a 3.14 o 3.1416. Sin embargo, pi es un número irracional que debe de ser tratado como tal. Pi no es 3.14 ni 3.1416. Pi es mucho más que eso. El número de decimales que tiene es indefinido. Solamente que para efectos prácticos tomamos 2 decimales o 4. Pero en los ángulos en radianes comúnmente aparece pi. Notemos la diferencia entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico o circular. En el sistema sexagesimal, una circunferencia tiene 360 partes iguales. Cada una de ellas recibe el nombre de grado, mientras que en el sistema cíclico o circular, una circunferencia tiene 2 pi radianes, que aproximadamente es igual a 6.28. Observen la imagen del inciso D. Tenemos 6 radianes. Y esta parte que tenemos aquí es el punto 28. En esta otra imagen tenemos la misma representación que en la imagen del inciso D. A continuación veremos algunas equivalencias. 180 grados es igual a pi radianes. 360 grados es igual a 2 pi radianes, como lo vimos en la imagen anterior. Entonces, 90 grados, que es la mitad de 180, es igual a pi sobre 2 radianes. 45 grados, que es la cuarta parte de 180, es igual a pi sobre 4 radianes. Y 57.29 grados equivalen a 1 radian. En esta tabla tenemos más equivalencias, pero si tú quisieras convertir un ángulo diferente al que observamos en esta tabla a radianes, entonces tendríamos que consultar la guía rápida para convertir ángulos de grados a radianes y de radianes a grados. Vamos a comenzar por la conversión de grados a radianes. La fórmula nos dice que multipliquemos el número de grados por pi sobre 180. En el ejemplo 1 nos pide convertir 320 grados a radianes. La fórmula nos dice, multiplica el número de grados por pi sobre 180. Aquí tenemos unas notas. La primera nos dice, agregamos un 1 debajo del entero, porque en las fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador.
Multiplicamos 320 por pi, pero como tal no efectuamos la multiplicación para no generar decimales. 1 por 180 es igual a 180. La segunda nota nos dice, observa que solamente juntamos 320 con pi, como lo dije anteriormente, para no generar decimales. Después, en la tercera nota nos dice que vamos a reducir la fracción a su mínima expresión. Obtenemos mitad de 160 es igual a 80. La mitad de 90 es 45. Enseguida, 80 tiene mitad, 45 no. 45 tiene tercera parte, 80 no. Y aquí las dos cantidades se deben dividir entre el mismo número. Por lo tanto, obtenemos quinta parte. Quinta parte de 80, 16. Quinta parte de 45, 9. Por lo tanto, 320 grados es igual a 16 novenos pi radianes o 16 por pi sobre 9 radianes. En el segundo ejemplo, vemos una conversión de radianes a grados. Ahora nos pide convertir 10 pi sobre 7 radianes a grados. La fórmula nos dice, multiplica el número de radianes por 180 sobre pi. La primera nota nos dice, multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso, multiplicamos 10 por 180, que es igual a 1080 por pi. Y 7 por pi lo dejamos como 7pi. Enseguida vemos que pi entre pi es igual a 1, por lo tanto lo cancelamos. En la segunda nota nos dice, observa que solamente se multiplicó 10 por 180, dejando pi al lado. De la misma manera, abajo solo juntamos 7 con pi, y esto lo hicimos para poder cancelar pi. Por último dividimos 1080 entre 7, y es igual a 257.14 grados. Entonces, 10 séptimos pi radianes es igual a 257.14 grados. Regresemos a la presentación. Ahora vamos a resolver un ejercicio. Nos pide encontrar el valor de los ángulos en grados y radianes que se muestran en la siguiente figura. Tenemos tres ángulos que vamos a nombrar con letras griegas: alfa, beta y gamma. No sabemos cuánto mide el ángulo alfa, ni el ángulo beta, tampoco el ángulo gamma. Lo que sí sabemos es que el ángulo alfa es igual a 3x menos 10 grados. El ángulo beta es igual a 2x menos 5 grados. Y el ángulo gamma es igual a x más 45 grados. Observamos que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. Por lo tanto, podemos construir una ecuación lineal para poder encontrar el valor de x. Aquí tenemos la ecuación lineal. Estamos sumando los tres ángulos, es decir, 3x menos 10 más 2x menos 5 más x más 45. Esto lo igualamos a 180 grados. Enseguida vamos a reunir los términos semejantes de la siguiente manera. Y al sumar 3x más 2x más x es igual a 6x, mientras que menos 10 menos 5 más 45 o 45 menos 5 menos 10 es igual a 30. Ahora vamos a pasar 30 restando al segundo miembro de la ecuación, y 180 menos 30 es igual a 150 grados. Por último, vamos a pasar el 6 dividiendo al segundo miembro, y x es igual a 150 entre 6. 150 entre 6 es igual a 25. Ahora que sabemos el valor de x, podemos encontrar el ángulo alfa, beta y gamma. Vamos a sustituir el valor de x en las expresiones que definen cada uno de estos ángulos. 3x, es decir, 3 por 25, es igual a 75 menos 10,
65 grados. El ángulo beta es igual a 2x menos 5, es decir, 2 por 25 menos 5 igual a 45 grados. El ángulo gamma es igual a x más 45. 25 grados más 45 es igual a 70 grados. Si nosotros sumamos estos tres ángulos, comprobamos que da 180 grados. De esta manera hemos encontrado los ángulos alfa, beta y gamma en el sistema sexagesimal. Ahora vamos a convertirlos a radianes. Para poder encontrar los ángulos en radianes, vamos a consultar la guía rápida. Comenzaremos por convertir 65 grados. La guía nos dice: multiplica el número de grados por pi sobre 180. Y aquí lo tenemos, 65 sobre 1. Es importante agregarle el denominador 1. 65 por pi, lo dejamos como 65 pi. 1 por 180, 180. A continuación, vamos a reducir la fracción 65 sobre 180. Obtenemos quinta parte de 65 y es igual a 13. La quinta parte de 180 es igual a 36. Por lo tanto, 65 grados es igual a 13/36 pi radianes, que equivalen a 1.1344 radianes. Anteriormente indiqué que es importante respetar el número pi, pero para efectos de apreciar la abertura del ángulo, realizamos la operación de 13 por pi entre 36. Anteriormente vimos cuál es la abertura de un radián, entonces podemos imaginar la abertura de 1.13 radianes. Enseguida vamos a convertir 45 grados a radianes. Multiplicamos 45 sobre 1 por pi sobre 180. 45 por pi lo dejamos como 45 pi y 1 por 180 es igual a 180. Enseguida reducimos la fracción 45 sobre 180. Obtenemos quinta parte de 45 y es igual a 9. Quinta parte de 180 es igual a 36. Después, tercera parte de 9 es igual a 3 y tercera parte de 36 es igual a 12. Por último, la tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 12 es 4. Por lo tanto, 45 grados es igual a pi sobre 4 radianes, que es aproximadamente igual a 0.7853 radianes. Por último, convertimos 70 grados a radianes. Multiplicamos 70 sobre 1 por pi sobre 180. 70 por pi lo dejamos como 70 pi y 1 por 180, 180. Reducimos la fracción 70 sobre 180. Obtenemos la mitad de 70, es 35. Mitad de 180, 90. Enseguida, quinta parte de 35, 7. Quinta parte de 90, 18. Entonces, 70 grados es igual a 7 pi sobre 18 radianes, que es aproximadamente igual a 1.2217 radianes. De esta manera, hemos obtenido los ángulos en radianes. A continuación, vamos a comprobar que la suma sea igual a pi. Recordemos que 180 grados en el sistema sexagesimal es igual a pi radianes en el sistema cíclico o circular. Vamos a sumar los tres ángulos que obtuvimos en fracciones. Alfa es igual a 13 pi sobre 36 radianes. Beta es igual a pi sobre 4 radianes. Gamma es igual a 7 pi sobre 18 radianes. Sumaremos las fracciones 13 sobre 36 más un cuarto más 7/18.
El resultado es 1 y 1 por pi es pi. Por lo tanto, hemos comprobado que estos tres ángulos sí suman pi radianes. Ahora vamos a realizar la comprobación con los ángulos en decimales. Recordemos que 13 pi sobre 36 es aproximadamente 1.1344 radianes. Y digo aproximadamente porque aquí faltan muchos más decimales. Pi sobre 4 radianes es aproximadamente igual a 0.7853 radianes. Y por último, 7 pi sobre 18 es aproximadamente 1.2217 radianes. Hacemos la suma de estos números. El resultado es 3.1414. 3.1414 no es pi, pero se aproxima a pi. Por lo tanto, comprobamos que los ángulos encontrados anteriormente sí suman pi radianes. De esta manera, terminamos el ejercicio y damos por terminado el video, esperando que la explicación haya sido muy clara. Les agradezco su atención y hasta la próxima.